Doctor Ricardo Arriazu, economista. Y recordamos además a todos los asistentes a compartir sus experiencias durante el precoloquio a través de mensajes en Twitter con el hashtag experienciaidea y vaca muerta. Buenas tardes. Muchas gracias a IDEA por esta invitación y a la provincia de Neuquén por una cálida bienvenida. A mí me toca hablar del impacto económico de vaca muerta. Un desarrollo exitoso de vaca muerta afecta todas las variables macroeconómicas y afecta a todos los sectores energéticos o no energéticos. La tiranía del tiempo me obliga a limitar los sectores que voy a examinar. Básicamente voy a hablar del impacto en el PBI, en el sector externo, en la provincia de Neuquén. Y solamente voy a hablar de las partes técnicas cuando sea imprescindible. De todas maneras, acá hay expertos que me enseñaron a mí, así que, digamos, conocen mucho más que yo de ese tema. El potencial energético argentino. Todo el mundo sabe que Argentina tiene un gran potencial energético en renovables, incluyendo hidráulica, en hidrocarburos convencional, no convencional, offshore, y por capacidad técnica hasta en lo nuclear. El problema es cómo se desarrolla, digamos, ese potencial energético. Una manera de verlo, y no hay mucho tiempo para explicarlo, es de esta manera. Yo elegí 4 países, Estados Unidos hoy en día el principal productor mundial de hidrocarburos, Noruega, un ejemplo de un país que debido a su éxito transformó su economía, pero para bien por buen manejo, Angola, un caso que también transformó su economía, pero por mal manejo lo transformó para mal, digamos, y el caso de Argentina. Tomen el caso de Noruega, 1980, tenía reservas probadas por 886 millones de toneladas equivalentes de petróleo, valuada a ese momento eran 171 mil millones de dólares, equivalente al 26,5% de su PBI. 2 problemas. Estoy comparando un stock con un flujo, un valor bruto contra un valor agregado. De todas maneras, es una base de comparación. Entre 80 y 2017, produjo 8 veces lo que decía que tenía. El sueño de cada productor. Digamos, producir mucho más que lo que tenía, que evaluado a lo que fue en cada momento el precio, 1.715 millones, equivalente a 20% de su PBI. Acá estoy comparando, digamos, flujo con flujo. Y luego tomemos los recursos del año 2018, donde hago la herejía de sumar reservas probadas con recursos técnicamente recuperables, que esperemos que en algún momento se conviertan en reservas probadas, y nos encontramos que en el caso argentino, valuado a $60 el barril de petróleo y a 4,50 el millón de BTU, son 11 veces PBI. O sea, algo gigantesco, pero que está en la tierra. Eso no significa nada, no comencemos a gastar, digamos, a cuenta, porque no significa absolutamente nada, y además está el problema de la maldición de los recursos naturales. Ahora, ¿qué es esto para Argentina? ¿Es una oportunidad? No, es una oportunidad, es un desafío y una necesidad. Oportunidad porque ahí está la oportunidad. Desafío porque hay que probar que podemos usarla. Y necesidad es porque si no la desarrollamos, la pobreza en la Argentina va a seguir creciendo, porque no vamos a ser capaces de resolver el problema externo y de nuestras necesidades energéticas. ¿Cuál es la oportunidad? Si hay crecimiento de petróleo y gas, aumenta el PBI del sector. Aumenta el empleo en el sector energético y en los demás sectores. Mejoran las cuentas externas. Eleva la recaudación provincial y nacional. Tiene impactos indirectos en otros sectores a través del llamado multiplicador. Va a hacer caer el precio interno del gas, incentivando la producción de los bienes intensivos en ese insumo, y eso produce una nueva ronda de aumento del PBI, de mejora del sector externo, de empleo y de recaudación. Y hay un círculo vicioso, yo voy a mostrar, y virtuoso, voy a mostrar que el principal problema argentino hoy en día es la tasa de descuento que se utiliza para los proyectos.
Se utiliza tasa de descuentos enormes y a esa tasa de descuento que están asociadas al riesgo país, muy pocos proyectos son rentables. Obviamente, si tenemos éxitos y mejoramos tanto la cuenta externa como las cuentas fiscales y manejamos bien los recursos, esos son dos de los factores que determinan el riesgo país. ¿Ok? Y por lo tanto, bajaría la tasa de descuento, aumentaría la inversión y entramos en un círculo virtuoso. Ahora, la pregunta es, todos estos cálculos son unos cálculos de la EIA del 2013-2014, la pregunta es si es mito o realidad, es decir, ¿son válidas las estimaciones de recursos? ¿Es la explotación de vaca muerta económicamente viable? Y de serlo, ¿qué factores incluyen en la velocidad de su explotación? Acá me voy a referir a los especialistas. La calidad de la roca en vaca muerta es una de las mejores del mundo. Vaca muerta no es el único reservorio de recursos no convencionales. Supuestamente la realidad supera las estimaciones de la agencia y dentro de poco va a haber una nueva estimación que dice que hay más recursos de lo que se cree. Las mejoras de productividad y cambios regulatorios bajaron los costos. Cuando salió el estudio de la EIA, Argentina producía más de $110 el barril. Hoy en día es competitivo para producir, no tanto todavía como en Estados Unidos, son todavía superiores, pero las mejoras son espectaculares. Homenaje a los que están trabajando en este tema. Está la alta tasa de descuento. Ahora, si la inversión no crece, no lo hará la producción. Continuará el faltante de energía y se agravarán las dificultades económicas. Y esto necesita enormes inversiones en infraestructura. Todo el mundo habla, digamos, de la inversión para producir, digamos, pero luego hay que tener toda la inversión en infraestructura para poder cambiar todo esto. Existe también un potencial para los recursos convencionales y para el offshore. Claramente tiene que haber una situación de equilibrio y de incentivos de equilibrio. Yo creo que en este momento no está el equilibrio entre los dos. Y por último, los mercados de petróleo y de gas tienen características totalmente distintas. Petróleo es un commodity, gas por ahora no es un commodity. Digamos, hay que convertirlo al gas en un commodity. Seguimos para adelante. Estas son, dada una combinación de tasa de descuento y de precio internacional, ¿qué es lo que hace viable o inviable? Ahora, usted se da cuenta que en la medida en que nosotros bajamos la tasa de riesgo país, automáticamente aumentamos la viabilidad para un dado precio, hasta podemos aguantar bajas en el precio. En este momento, en petróleo, digamos, todavía estamos viables. Digamos, en gas depende, digamos, la circunstancia. Entonces, dado esto, ¿cuál es el crecimiento potencial de la producción? Esto es la cantidad de pozos de Shell. Si le agrego tight, estamos como en 1.600. ¿Cuántos se perforaron el año pasado y qué está pasando con la producción? Bárbaro. Pero si uno calcula que tiene que haber 25 a 30.000 pozos, digamos, y que estamos con 4% todavía, digamos, de la superficie de vaca muerta, a este ritmo son 150 años. ¿Okay? Y dentro de 150 años no sabemos si realmente va a haber necesidad de hidrocarburos o no va a haber necesidad de hidrocarburos. Entonces, claramente, esto está asociado a la baja del riesgo país. Y no importa los esfuerzos técnicos que ustedes hagan, si no somos capaces de restaurar los equilibrios macroeconómicos, vaca muerta será siendo un sueño. ¿Okay? Nosotros tenemos que cambiar eso y ustedes tienen parte en cambiarlo. Obviamente la cantidad de pozos ya no es una buena medida. ¿Okay? Lo que importa es la cantidad de fractura. Esto es digamos, Luciano Fuchello publica, digamos, esto. Ya hay datos de mayo que muestran la mejora. Claramente, digamos, la cantidad de fractura está mostrando de que el aumento es más grande de lo que se piensa. Esta es la curva de aprendizaje en petróleo, producción inicial y tasa de declinación, homenaje a ustedes. Y esta es la curva de aprendizaje en gas. O sea, notable. ¿Okay? Ahí está el potencial, ahí está el aprendizaje, ahí está el conocimiento. Esto es lo que realmente puede hacer que Argentina sea una maravilla. Ahora, hay dos visiones, y yo voy a agregar que hay una tercera visión, cómo hay que desarrollar el tema energético. Comencemos con la restrictiva. Dice, hay una demanda total de energía que está sobreestimada porque es ineficiente. Entonces hay que bajar la demanda de energía y que suba puramente por PBI per cápita.
Luego dice, hay una cantidad de comercio predeterminado, solamente a los países vecinos. Esto es básicamente para gas. Por lo tanto, eso determina cuánto es la producción y como hay un énfasis en los renovables, vaca muerta es residual. ¿Ok? Completamente residual. Hay una segunda visión que dice, no, optimicemos toda la producción. Y en el caso de los renovables, tomemos en cuenta el costo de la intermitencia. Y por lo tanto, digamos, elijamos cuál es el nivel óptimo de renovables. Bajemos la demanda final ineficiente, pero sumamos la demanda final eficiente, toda la que hoy en día no se está utilizando porque no había recursos. Y finalmente, ajustemos por el comercio exterior. Bueno, esto es nuestro escenario negativo, nuestro escenario base está hecho en función a cómo viene la curva, y este es nuestro escenario positivo. Quiero aclarar que el negativo y el positivo es para que sean significativos desde el punto de vista estadístico, lo que importa es el base. Y esta es una de las tantas estimaciones que hizo en su momento la Secretaría de Energía, no la actual, no la primera, la del medio, digamos que obviamente tiene un problema, que a esa velocidad no hay infraestructura para manejarla. ¿Okay? Entonces, claramente, digamos, la infraestructura tiene que ser un poco más prudente al principio y más rápida después. Bueno. Y hay un problema de demanda. En el mundo está bajando la intensidad de uso por unidad de PBI y en Argentina no. Claramente estamos, digamos, sobreutilizando recursos. Pero además tenemos un problema. Esta es la tasa de crecimiento de Argentina desde el principio del siglo XX. Yo lo llamo el electrocardiograma de los argentinos. ¿Okay? Digamos, no hay país en el mundo que tenga una volatilidad más grande que este. Y además miren la tendencia en la línea azul y miren el cambio por décadas. Así no se puede hacer la cosa. Argentina fue importador neto de energía en 84 de los 111 años, digamos, desde que se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia, porque nunca nos pusimos de acuerdo. Quiero aclarar que hay una tercera visión de cómo hay que desarrollarlo, que se llama conservacionista, que en realidad une a los nacionalistas extremos que dicen que no hay que exportar, con los economistas súper ortodoxos que dicen que hay que eliminar a toda costa la enfermedad holandesa. Bueno, habiendo dicho todo eso, ahora comencemos con los impactos macroeconómicos. Impactos sobre el PBI. Hay impactos directos, que incrementa el valor agregado bruto del petróleo y del gas, posible incremento en la generación de electricidad por encima de su tendencia, posible incremento en la refinación e incremento en el valor agregado del transporte de hidrocarburos y fabricación de gas. Hay un impacto indirecto, que son los famosos multiplicadores, que ya lo voy a explicar, que hay por incremento en la demanda de insumos y por incremento en la producción de los productos que demandan los que producen esos insumos. Hay impactos secundarios por disponibilidad baja del precio del gas, fertilizantes, petroquímicos y compañía. Esto actúa como una devaluación interna, bajando el costo, y eso se va a ver en otros sectores. Y hay un impacto por la eliminación de las restricciones externas. Esos son todos los impactos. Vamos a ver uno por uno. Esto es el valor bruto de la producción, donde están los sectores energéticos, el uso intermedio, el valor agregado bruto y el PBI. Estas son las tasas de variación entre el 2004 y el 2018, y abajo la participación. La participación del sector energético bajó del 7,9 al 5,4, porque la producción de petróleo y gas bajó 19,8. Quiero advertir que al usar la base del 2004, estamos subestimando lo que pasa con gas, porque el precio del 2004 era $1,34 el millón de BTU. Por lo tanto, digamos, en realidad es bastante mejor que esto. Volviendo a esto es en precios corrientes. Ustedes van a ver que acá la variación fue mucho más grande por la recomposición de tarifas y que no hubo tanta pérdida del valor agregado. Esta es la participación año por año de petróleo y de gas. Esto es de la electricidad, esto es de refinación y esto es de fabricación de gas y transporte. Claramente, digamos, durante todo este periodo de baja de producción, bajó su potencial.
Ahora, cuando lo miramos en valores corrientes, mire cómo por la suba de las tarifas comienza a mejorar. Entonces, valores constantes, que son volúmenes que están mal medidos por la ponderación de gas, contra valores corrientes. Ahora, ¿qué pasa para el 2030 con el escenario base? Y esto es puramente el impacto directo del petróleo. De 2006 de tasa promedio de crecimiento pasaríamos a 3. Suponiendo que el resto de los sectores crecen lo mismo. Porque miren la tasa de crecimiento de petróleo y de gas en el escenario base, que es el 6%. Pero esto es apenas uno de los aspectos. Ahora miramos los impactos indirectos. Esta es la función de producción del antiguo sistema petrolero. Esto es la matriz de insumo-producto, donde ustedes van a ver que hay servicios de comida, servicios de transporte, servicios de alojamiento, etcétera, etcétera. Esto no tiene nada que ver con el actual sistema de no convencional. Cambió completamente la función de producción. Lamentablemente, yo tengo, que me dieron empresas, digamos, valores, pero no importa, lo vamos a hacer así. ¿Cómo es el impacto? Viene una inversión de afuera, que se gasta en importaciones y se gasta en insumos internos. Y hay un primer impacto directo, que es el que ustedes ven ahí abajo. Eso aumenta la producción. Y esa producción se va todo a exportaciones. Intercambio barriles por dólares. Esos dólares vuelven al sistema en la forma de demanda interna. Ahora demando pan, demando alojamiento, demando salud, etcétera, etcétera. Esa plata, parte se gasta en importaciones. Parte va a ahorro, pero no tiene que ser ahorro que vaya a un banco porque el banco lo presta. Outside money significa que le presto al Banco Central o compro dólares. ¿Okay? Es una de las filtraciones del sistema. Parte va a recaudación. El gobierno, la plata vuelve, porque lo que volvía a gastar vuelve a entrar en el sistema. Los gobiernos, una parte van a mi sueño, el Fondo Intergeneracional. Quiero aclarar inmediatamente, uno de los problemas en la Argentina es que yo lo hago y después viene alguien y se lo gasta. ¿Ok? Digamos, tomen el fondo de pensión y van a ver claramente de lo que estoy hablando. Pero además de eso, para hacer un fondo intergeneracional tiene que ser invertido fuera del país. Entonces, digamos, claramente mi propuesta para la provincia de Neuquén es que sea el principal inversor en la planta de liquefacción. ¿Okay? Digamos, esa es la manera, digamos, realmente de formar el fondo anticíclico. El gobierno lo vuelve a gastar. Obviamente lo gasta casi todo en no comerciables, que vuelve a generar otra ronda, que vuelve a generar importaciones, y todo continúa hasta que todo se me fue, o por el sector externo, o por la demanda de ahorro, o por el fondo anticíclico. ¿Cuántas vueltas de vuelta? Miren cómo fue creciendo el impacto directo e indirecto. Sigue, sigue. Entonces, todo esto me generó esto. Pero esto es un aumento en términos nominales. Lo que hay que ver es si ese aumento de la demanda nominal me produce un aumento de precio o un aumento de producción. En un esquema keynesiano, sin restricciones de oferta, va toda la producción. Digamos, la verdad es que la producción no puede aumentar a este nivel. Entonces va claramente a precios, y eso genera la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es que, revalúa el tipo de cambio, que nos volvemos tan caros que todo el resto de los sectores en la Argentina dejan de ser rentables, incluyendo el campo. ¿Ok? Entonces, gran desafío es cómo evitarlo, pero gran desafío es cómo manejar, digamos, la imprudencia tradicional argentina. No somos noruegos, ¿ok? Pero tenemos que tratar de generar un sistema, digamos, para no noruegos. Luego tengo impacto secundario. Miren el caso de gas. Nosotros somos importadores, usamos import parity, aumenta la producción de gas, bajan las importaciones de gas licuado, hay pequeño intercambio con países de vecinos, baja el precio doméstico, bajan las importaciones de gas, comienzo a exportar gas licuado,
baja el precio y eso me genera, digamos, incentivo a otros sectores. Si yo realmente quiero convertirlo en comerciable, voy a tener que exportar a Oriente. Y mi competencia va a ser Estados Unidos, que tiene un costo de capital y una distancia de transporte más barata. Por lo tanto, en pleno desarrollo, el precio del gas en la Argentina tendría que estar por debajo de Henry Hub. No el Henry Hub actual, porque como Estados Unidos se está convirtiendo en exportador, Estados Unidos también va a tener que subir su precio interno, digamos. Pero claramente estamos hablando de alrededor de $3 el millón de BTU. Ahora, miren algunos de los impactos. Este es el precio promedio en la Argentina del gas, cifra que está publicando ahora el Ministerio. ¿Okay? Obviamente tiene que haber diferencia invierno-verano, no tenemos la diferencia, digamos, tenemos un montón de problemas de manejo todavía. Ahora, yo voy a poner un ejemplo, la planta de fertilizante. El mayor consumo de fertilizante en la Argentina son los nitrogenados, incluyendo urea y los fosfatados. El mayor consumo de nitrogenado está asociado a la siembra de maíz y de trigo. El gas natural es el principal insumo. Hasta el inicio de Profértil, Argentina era importador, luego pasamos a ser exportador y ahora somos importadores de vuelta. Las importaciones de urea en 2018 alcanzaron un nivel récord de 781.000 toneladas. Esto implica que hay un gran potencial para incrementar la producción, incrementando la capacidad. Ayer hubo anuncios, comillas, filtraciones, de que Profértil, digamos, incrementaría enormemente. Lo único que dice que sería para exportar. No, primero tiene que abastecer al mercado interno. Y si Argentina se vuelve exportador, pasamos de import parity, que el año pasado fue $304, 4 dólares más los costos de nacionalización, al precio de paridad de exportación, que fue 263. El uso de fertilizantes es una relación precio del producto final, precio del fertilizante. Si baja el precio del fertilizante, voy a usar mucho más fertilizante. Automáticamente voy a aumentar la producción. Y lo que va a pasar es que voy a ver el impacto del gas, no en las exportaciones energéticas, sino en las exportaciones agrícolas. Pero en el fondo es por haber logrado transformar al gas en un commodity. ¿Ok? Pero eso toma de 3 a 4 años y ya deberíamos estar planeando, digamos, y ver de dónde vamos a sacar los recursos para hacerlo. El último factor es la limitación de balanza de pagos. Esta es la balanza comercial energética y nuestra proyección puramente energética basada en el escenario base, que sería este porcentaje del PBI, porque el PBI está subiendo. Ahora, ¿qué pasa? Automáticamente con más gas, con más dólares, yo puedo desarrollar e importar otras cosas. Por lo tanto, la balanza comercial de otros sectores se va a volver negativa. Y este es el resultado final. Esta es una de las variables para determinar el riesgo país. Ahora, cuando lo ponemos en términos de la cuenta corriente, esto le pasaría al resultado del sector público. Si maneja los recursos correctamente, esto le pasaría al resultado del sector privado y esto le pasaría a la cuenta corriente. Y la cuenta corriente y el sector externo son las dos variables principales, en conjunto con la estabilidad de políticas y con la, digamos, previsibilidad para determinar el riesgo país. Entonces, ustedes se imaginan la oportunidad que tiene Argentina si entiende y planifica estas cosas como la tiene que planificar. Esto le pasaría a la deuda pública. Esto como porcentaje del PBI. Ahora, para terminar, veamos un poco el impacto en Neuquén. Este es el valor agregado del PBI de todo el país. Este es el PBI de Neuquén. Esta es la diferencia del resto del país. Y estas son las participaciones. En el año 2004, el sector energético era el 7% del país y el 55% de Neuquén. Y esto está subestimado por lo del precio del gas.
O sea, claramente Neuquén es una provincia energética. Acá tienen cómo era en el año 90. Miren la evolución de la energía, cómo fue el gran boom de los 90 y la caída posterior, y el del resto de los sectores. Esto sería energía en Neuquén, y esto sería el resto de los sectores en el Neuquén, yendo uno por uno, cuánto es construcción, cuánto es esto, cuánto es aquello. Es una oportunidad fenomenal para hacerlo. Ahora, ¿hay experiencias en el mundo? Este es el PBI per cápita en Estados Unidos. Este es el PBI per cápita en Texas. Y este es el PBI per cápita en Dakota del Norte. ¿Por qué pongo Dakota del Norte? No porque los yacimientos de Bakken sean los más parecidos a los de Vaca Muerta, sino porque Dakota del Norte como economía es lo más parecido que podemos tener a Neuquén. Dakota del Norte era una economía básicamente ganadera, con muy pocas cosas, y cuando vino la energía, miren lo que le pasó al ingreso per cápita. Bueno, eso también le va a pasar a Neuquén, pero va a tener enormes problemas de crecimiento si no se maneja bien. Es decir, ¿dónde van a conseguir gente que quiera trabajar de maestro, que quiera trabajar de electricista? ¿Dónde van a conseguir las viviendas? ¿Dónde van a conseguir? Entonces, claramente esto hay que pensarlo por anticipado. Ahora, ¿de dónde salen los recursos? Esta es la recaudación por regalías en Neuquén y este es mi cálculo con el mismo concepto. Esto puede estar un poco sobreestimado porque no toma en cuenta la baja del precio del gas que va a haber. Y esto es como porcentaje del Producto Geográfico Bruto de Neuquén. Ustedes se dan cuenta, Argentina tiene una gran oportunidad. Puede realmente, solamente por esto, subir más de 1 punto del producto la tasa de crecimiento anual, bien manejada, pero puede armar un desastre. Si nosotros ponemos los peligros, primero es acentuar el carácter rentístico de la sociedad argentina, principal mal de Argentina. Argentina no es como otros países donde hay un contrato social entre la sociedad y el gobierno, ¿qué me das, qué te doy? En Argentina, desde la colonia, es ¿qué me das? Y todo el mundo está diciendo ¿qué me toca? ¿Y cuándo? Y por lo tanto, semejante riqueza, ya hay gente que está diciendo ¿y a mí qué me toca? ¿Ok? Y eso sería el principal mal, y de eso hay que aprender mucho de Noruega. Estaremos pasando de una economía centrada en la pampa húmeda, atomizada, donde está la población, decisiones anuales, a una economía básicamente basada, perdón lo que voy a decir, en el desierto, digamos, decisiones concentradas.